Buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción del Benidorm Fest 2025. En el vídeo de hoy voy a reaccionar a la canción del grupo Kingdom, que es un grupo de música pop electrónica. Su canción Me Gustas Tú está compuesta por ellos mismos. ¿Estamos preparados? Pues vamos a ver si nos gusta. Siguientes candidatos para representar a España en Eurovisión 2025 y concursantes del Benidorm Fest 2025. El grupo Kingdom nos canta Me Gustas Tú. 3, 2, 1, play. Toma, el coro. Toma, no te escaparás de mí. Me flipa su voz, las técnicas que tiene y lo sensual que es. Vale, un segundo porque quiero comentar rápidamente su voz. Ella tiene un timbre muy distintivo, pero es una voz creada con técnicas modernas y por la colocación de la voz. Creo que la está angulando y lo está haciendo hacia arriba y eso hace que la dicción o la pronunciación le puede costar, pero esa colocación hace que tenga una sonoridad completamente distintiva y a la vez creo que la está haciendo con vocal fry, una voz muy aireada, más la colocación que tiene. Entonces, eso provoca su voz distintiva, que es una voz muy sensual, muy aireada y muy moderna por las técnicas que está usando, que básicamente lo que está haciendo es lo que ha hecho Britney Spears y Shakira toda la vida, es decir, encontrar una colocación en la voz donde su voz suene distintiva. Pero en este caso, esa colocación que le da una voz más sensual y adictiva le va perfecta con la letra de la canción, que de momento era provocadora, diciendo me gustas tú, sí, pero diciéndole que hoy va a ir a por esa persona. Pero claro, estamos hablando de una voz aireada, que eso es un problema para cantar de una forma potente o sobre todo cantar y bailar a la vez. Se necesita un control vocal impecable. Pero vamos, lo que quiero decir con esto, espero que no complique mucho la coreografía para que podamos disfrutar de esta voz tan distintiva y que no pierda calidad, porque claro, si se pone a bailar, eso agita la respiración, entonces esa voz tan maravillosa, sensual y aireada que estamos escuchando se puede perder un poco en directo. Entonces, ella lo que va a necesitar es, como estamos viendo en el videoclip, seducción y actitud más que baile de momento para que la voz pueda sonar igual y llame la atención. Seguimos. Y aparte, me gusta mucho el sonido tecno que está creciendo. ¡Ole! La voz es increíble, no tiene momentos para respirar. Vale, un segundo antes de comenzar el estribillo. Desde el inicio de la canción hemos estado escuchando un sonido electrónico que creo que tiraba más al techno, que poco a poco estaba creciendo y que ha derivado en un beat súper rápido en estas estrofas, en este preestribillo. Wow, que era muy potente y vocalmente, por lo tanto, ella no ha tenido pausas. Además, ha hecho con la voz un fraseo súper rápido. Por eso es lo que digo. En la voz, por lo menos aquí en estudio, no se nota nada los cortes, los momentos que ella para respirar. Por lo tanto, creo que tiene un completo, total control de su voz, lo cual le puede ayudar para mostrar desparpajo. Porque es cierto, sí, no estamos escuchando ninguna nota alta o algo impresionante vocalmente, pero los jurados, en este caso los que sean cantantes, ellos saben que esa voz está hecha con muchas técnicas, con una colocación específica, que hay un gran control para mostrar esa soltura. Entonces se está luciendo vocalmente aunque no lo parezca y eso en los jurados le puede premiar. ¡Vamos! Vale, es muy inteligente que el estribillo sea más pop a nivel musical, que creo que es para favorecer a ella que cante. Ahora digo el porqué. ¿Estás tú? ¡Qué pegadiza es! Más que tú, es que es súper pegadiza. Y nadie más que tú. Es muy fuerte, bueno, primero porque tengo los subtítulos y estoy leyendo la letra, pero es que es de esas canciones pop súper fáciles que a primera escucha el primer estribillo se te queda en la cabeza y por lo tanto ya eres capaz de cantarla hasta el final, lo cual es súper positivo porque de momento esta es la canción más pegadiza que ya habiendo escuchado el recap ya lo sabía. Fíjate que me ha gustado mucho
al inicio de la canción el sonido techno que estaba creciendo, luego cuando hemos tenido el cambio de ritmo en el preestribillo era muy cañero pero seguía siendo electrónica y sin embargo el estribillo tanto a nivel musical, o sea, de música y tanto a nivel vocal es más pop. Entonces, que el estribillo sea 100% pop a nivel melódico puede parecer un bajón porque puede sonar a que es una canción pop radiable, una canción que hemos escuchado más veces, una canción más rápida que simplemente es una canción pegadiza y ya. Pero creo que eso está hecho a posta para favorecer que ella cante. Como estoy diciendo, aunque no lo parece, no había pausas y había mucho fraseo. Entonces ella necesita un momento, sobre todo teniendo esa voz que no está cantando de forma natural, que lo está cantando ahí arriba, aunque no lo parece, necesita respirar. Por eso quizás el estribillo es 100% pop melódicamente, para que a ella le sea más fácil cantar y respirar sin que se note y no tan rápido para hacer pausas. Entonces, el hecho de que sea 100% pop quizás puede provocar el pensamiento de que es una canción pop más, que lo puede entender, pero eso va a favorecer que ella cante y actúe mejor en directo. Entonces, un estribillo que es más pop y unas estrofas que son más electrónicas, simplemente hay que hacer que visualmente el estribillo en la puesta en escena sea moderno, con visuales modernos, una puesta en escena chula y ya lo compras perfectamente. Y más si la voz en el estribillo a lo mejor la hace más limpia y no con la misma colocación y eso ya te suena distinto. Vamos a seguir. Más que tú. No hay que infravalorar esta canción, ¿eh? No hay que infravalorarla para nada. ¿Ves? ¡Wow! ¿Ves el sonido electrónico de las estrofas? Eso es todo. Toma. ¡Qué pasada! No hay que infravalorar nada esta canción y justo es que habiendo escuchado el primer minuto ya he pillado el truco. Las estrofas realmente es donde está toda la modernidad, donde está todo el riesgo vocal. Ahora mismo creo que ha hecho algún falsete y por los retoques no lo he entendido, pero aquí probablemente en directo ella va a sacar más voz. Por eso el estribillo es más plano, tanto melódicamente como a nivel musical, para que en el estribillo ella pueda saltar o ella pueda bailar más cómodamente y sobre todo respirar y lucirse todo en las estrofas. Entonces, lo que va a provocar es que mucha gente piense, ah, es una canción más que he escuchado 1000 veces, sí, pero te engancha, no solo a primera escucha, te engancha en el primer estribillo. Es una canción que luego dices, la voy a volver a escuchar. Entonces, ¿por qué no vas a votar por ello? Siempre infravaloramos este tipo de propuestas. Yo recuerdo en 2018, cuando salió Lo Malo, la gente decía, es que Lo Malo en Eurovisión no va a hacer nada porque vocalmente Aitana y Ana Guerra no se lucen y los jurados no lo van a puntuar. Y ese mismo año, Eleni Foureira con Fuego, una canción que vocalmente es plana, simplemente con una puesta en escena visual, quedó segunda. Quedó, creo que cuarta de los jurados y segunda en el televoto y quedó segunda en general. Entonces quizás hay que dejar de infravalorar este tipo de propuestas porque son canciones pop comerciales que a priori no hay un lucimiento vocal, que ya estoy diciendo que por su forma de cantar sí que lo hay y es distintiva la voz, porque sí que pueden quedar bien si la puesta en escena es moderna, porque la canción ya se vende sola al escucharla, es solo venderla con la puesta en escena. ¿Y cómo? ¿Cómo hace Suecia? ¿Cómo es el Melody Festival? Siempre se critica porque hay mucha canción pop sueca, pero ¿cómo te lo venden? Con realizaciones impecables, rápidas, modernas, muchos planos, siempre una puesta en escena visual que nunca tiene nada que ver con la letra de la canción. Aquí representar la letra en directo es una chorrada porque ¿cómo vas a representar que te gusta a alguien? En el videoclip queda muy bien, en el escenario no, tienen que hacer una puesta en escena completamente distinta a la letra de la canción, que se busquen unas estructuras visuales y que jueguen con esas estructuras y con la iluminación. Una puesta en escena al nivel del Melody Fest, una puesta en escena al nivel de Suecia del Melody Festival. Con esta canción, esto puede ir muy bien, porque el jurado ya podría votar por la calidad de la puesta en escena, por la canción que es completamente moderna y adictiva, y vocalmente ella todavía puede hacer sorpresas porque vamos por mitad de la canción, pero aún así su forma de cantar, creedme que los que sean cantantes van a saber que aquí hay una buena voz y un gran trabajo, aunque no lo parezca. Entonces, quizás no hay que infravalorar esta canción, porque probablemente es la que a primera escucha más va a gustar al público. Este año no tenemos jurado demoscópico, bueno, pero tenemos un televoto gratuito.
todas esas personas neurofans que escuchen las canciones, en cuanto llegue esta canción les va a gustar y pueden arrasar en ese televoto gratuito. Sigo. Es poca a poca. Lo rápido que canta. ¿Ves? Es que aquí el ritmo es lo suficiente para que te guste, pero no para bailar. Y ella puede estar quieta con actitud y se ahorra el bailar y venderte una canción enérgica. ¡Vamos! ¡Ole! Pero si esto es el noche entera de esta edición. Pero como no está arrasando esta canción ya en streaming. Me gustas tú. Solo paro para decir una cosa. Es el noche entera de esta edición. Si en directo ella tiene fuerza escénica y una voz potente, esta canción va a arrasar. Por lo que acabo de decir antes, porque a primera escucha es pegadiza y podría hacer un numerazo. Es fácil, el ritmo no es para bailar, sino el ritmo es para vender actitud. Entonces, con esa puesta en escena visual, como Suecia el año pasado con Unforgettable, vocalmente tampoco era muy arriesgada, pero que hacían ellos con ropa moderna, con esos visuales que parecían de la película de Matrix, de un viaje espacial, de lo que sea, ya se te vendían ambas cosas. Ahora, este estribillo que ha empezado mucho más potente, si se quitan el cliché de acercarse al público y saltar con el público, que eso está muy visto. No, todo completamente moderno, como hace Suecia, leches. O sea, así, pues te lo peta. Entonces, a lo que iba, si ella canta potente, ahí vais a daros cuenta que esta canción es competitiva para Eurovisión. Porque sí, parece que es una canción plana sin más. Y no, es una canción que quieres volver a escuchar. Así que lo único que falta es que la actuación también la quieras volver a ver y te sorprenda. ¿Cómo? Con una escenografía distinta, como hace siempre Suecia. Ya está. Me gustas tú. Es que no quiero que hagan una actuación sin más, divirtiéndose, saltando, no. Tienen que hacer algo chulo. Que ella se luzca, ¿sabes? Como una nueva futura estrella del pop. A ver. A ver este puente antes del último estribillo. Ah, vale. Un coro. Vale. Vale, me gusta que en este puente, antes del estribillo final, yo lo que me esperaba es, bueno, pues ahora va a hacer un agudo y terminamos con el mismo estribillo, tal cual. No, han hecho un recurso también que es muy manido en el pop, que es ralentizar la música y repetir el estribillo con la música ralentizada. Pero ¿qué es lo diferente que nos hemos encontrado? Que no ha habido de momento agudo que nos esperábamos cuando la música ha parado en este puente y que los coros, la voz que hemos escuchado es masculina, que imagino que serán los otros dos chicos que aparte de ser músicos le harán los coros, imagino que son ellos. Si no son ellos, me gusta que hayan elegido coros masculinos porque ella como tiene un timbre tan agudo, tan femenino, los coros masculinos es un contraste completamente distinto que no te esperas y suena diferente. Entonces no suena al simple puente donde ralentizas la música, era distinto porque es el contraste de esas voces masculinas con la voz tan aguda que tiene ella. Entonces, esta chorrada de que los coros sean masculinos, wow, le da un toque muy diferente de cara al final. Vamos a terminarla. ¿Ves? Me gusta este parón. La respiración, aquí te esperarías un agudo y no lo hay. Y me gusta que los coros masculinos. Vale, entra ella otra vez. Subidón, me gusta cómo lo han hecho. A ver. ¡Vamos! Y aquí el agudo, ahora sí. Este ya es el subidón final, pero por eso no quiero que sea lo típico como noche entera. Ella acerca al público bailando, no. Dentro de una estructura, algo chulo. Que suban en una plataforma. Aunque quizás sé que necesita un final un poco más explosivo. Pues a mí me gustáis vosotros y me gusta esta canción. Quizás el final me gustaría que fuera más... O sea, me ha gustado mucho el puente con las voces masculinas, que ya entrase más tarde.
Porque eso te quedas como, es distinto. Y ahí ya hace el cliché de, vale, entra ella, vuelve a cantar y hace un agudo. En una canción pop sabes que el final es otra vez repetir el estribillo y normalmente el cantante aprovecha para hacer unas notitas altas. Siempre ha sido así. Entonces, por eso necesitan que visualmente tiene que sorprender. O sea, acordados con Tatu de Lorin, de repente en el final ella, después del puente, que toda la iluminación se convertía en azul, luego para el estribillo final, aparte de sus vocals, eran otros fondos distintos. Necesitan eso, ¿sabes? Porque si no, es que no quiero que la actuación sea como similar a Noche Entera, te recorres todo el escenario, se te ve cómo interactúas con el público salta, vosotros saltáis. Eso es lo que se espera para una canción pop. Una actuación donde al final tanto los cantantes como el público salten juntos. Y no quiero para nada eso. Por eso creo que dar una estructura, interactuar con esos elementos al final de la actuación es lo más inteligente, pero interactuar de una forma que no se pierda la fuerza escénica, porque al final todo el mundo tiene que estar saltando independientemente de lo que está haciendo el cantante. Entonces, si por ejemplo hace como Sofía Cole, que hace unas escaleras y al final se pone a subir por las escaleras, toda la fuerza desaparece. Eso no. Tiene que ser jugar con algún elemento de una forma que siga vendiendo fuerza y siga vendiendo actitud y todo el mundo siga queriendo saltar y celebrar el final a lo grande. Pero tienen que buscar algo que sea distinto y no simplemente estoy saltando y se acaba. Con un elemento que no le reste esa fuerza, como le pasó a Sofía Cole. Algo que sea wow. Y acaba la canción. Bien, ya he escuchado la canción varias veces y como al reaccionar estaban puestos los subtítulos y los he estado leyendo y es una letra bastante fácil, que se escucha fácil, creo que esta letra no necesita análisis, voy rápidamente a dar mis opiniones finales de la canción. Es un tema pop electrónico que perfectamente podría sacar Aitana. Que menciona Aitana para destacar que la producción es muy moderna y que si esta canción la saca una cantante de ese nivel tan famosa con todos esos medios que tiene de promoción, creo que esta canción sería disco de oro, disco de platino, etcétera, etcétera, etcétera. La única diferencia que hay con quizás el estilo actual de hacer música pop electrónica con esta canción es que el estribillo, como he dicho, es 100% pop. Y eso es lo que va a hacer que mucha gente diga que es más básica, que es más sencilla y por lo tanto que no la vea competitiva. Y por eso he mencionado lo de la puesta en escena a nivel de Suecia, como es la más pegadiza de la edición, es la más adictiva, con un género musical electrónico que está de moda y que la producción suena moderna. Necesita una puesta en escena diferente, también moderna, que corresponda con el sonido de la canción y llamativa. Básicamente lo que hace Suecia. Con eso podría ser una propuesta muy competitiva para Eurovisión. Hay que quitarse esas barreras que pensamos que una canción pop simple, sin arriesgarse vocalmente, no puede funcionar. Sí que pueden cuando tú metes ese riesgo la puesta en escena, que es básicamente lo que hace Suecia todo el rato. Y ese es el resumen de esta propuesta. Creo que es una canción que puede dar la sorpresa en el televoto gratuito. Creo que es una canción que en directo ella creo que tiene una voz solvente en directo, si tiene fuerza en escénica y tiene carisma, creo que la canción se va a vender mucho mejor porque lo que pasaba con Noche Entera, aunque Vico tiene muy buena voz, es que Vico se ahogaba cantándola. Si ella no se ahoga cantando esta canción y es solvente, mucha gente va a decir, pues ¿sabes qué? Es la canción que más me gusta, ¿por qué no voy a votar por ella? Y ha hecho un buen directo. Entonces, si hace un buen directo y hace una puesta en escena moderna que corresponda con el sonido de la canción, creo que es una propuesta que puede ser muy competitiva y puede ser que tenga más votos de los que mucha gente cree. Al final, el resumen de este Benidorm Fest es que todas las propuestas pueden ser elevadas con la puesta en escena, porque cada una tiene un sonido diferente y te transmiten emociones diferentes. Pero la diferencia de esta canción con el resto de canciones que tienen un género musical más distintivo es que esas canciones te crean como la de la chispa, como la de la pena, te crean distintas emociones y tú tienes que ver todas esas emociones en directo y eso es muy difícil de hacer porque tienen que estar haciendo constantes cambios en la escenografía o la iluminación para transmitirte todo. Esta canción es más sencilla, que el único efecto y emoción es buen rollo, saltar, divertirte, querer ligar, pasarlo bien. Transmitir es una puesta en escena es muy fácil, solo tienen que hacerlo de una forma moderna y distinta y no como se ha hecho antes. Esa es la única dificultad. Si cumplen eso,
probablemente mucha gente va a preferir esa canción a otras que molan más, porque a lo mejor en escenografía no van a ser capaces de acertar porque dan mucho juego, como dan mucho juego, no todos van a acertar, porque tienen que hacer muchas cosas para que quede bien. Entonces, por eso que digo que en directo puede dar la sorpresa. De momento lo dejo ahí, porque al final, más o menos todas las canciones se resumen en eso. No hay ninguna canción que directamente es una ganadora. Todas se van a potenciar en directo y la que mejor se potencie es la que va a ganar, básicamente. Pero lo único que dejo claro es que esta canción mucha gente la puede descartar directamente pensando que no es competitiva y es más competitiva de lo que pensáis. Y básicamente es lo que envía Suecia siempre. Ese es el resumen. Es la música actual que saca Aitana. Y mucha gente cree que Aitana vaya a Eurovisión. O sea, solo es directo, solvente y puesta en escena innovadora. Y con eso es competitiva. Y este es el resumen y esta es mi opinión de Me gustas tú de Kingdom. Decidme en comentario qué pensáis vosotros y nos vemos en las siguientes reacciones. Chao.